Yo descubrí que debía una hipoteca, de una casa en la que nunca había puesto un pie. Y eso era solo el principio. La llamada llegó a media tarde, cuando estaba cerrando un informe en la oficina. Una voz neutra, entrenada para sonar amable, dijo mi nombre completo, y luego, ¿confirma que es cotitular de la hipoteca del número 14 de la calle Olmo? Sentí un vacío en el estómago. Debe de ser un error. No tengo ninguna hipoteca, respondí, intentando mantener la voz firme. Tenemos su firma en la solicitud, junto con la de la señora Marta R., añadió la mujer. Necesitamos hablar de las cuotas atrasadas. El zumbido en mis oídos me impidió escuchar el resto. Cuando colgué, ya había tomado una decisión. Iría al banco de inmediato. La sucursal olía a papel viejo y café recalentado. El gerente, un hombre de traje oscuro y sonrisa burocrática, me hizo pasar a una sala de cristal. Abrió una carpeta, giró hacia mí el primer documento y señaló la última página. Allí estaba mi nombre, junto a una firma que imitaba la mía, con una precisión inquietante, pero que no era mía. Esto es falsificación, dije. Entiendo que pueda pensar eso, pero estos documentos llegaron acompañados de copia de su DNI. Me quedé mirando la copia plastificada de mi propio documento. La foto era la misma, pero el escaneo mostraba ligeras sombras, como si hubiera pasado por demasiadas manos. Salí del banco con la carpeta de copias bajo el brazo. Afuera, el aire parecía más pesado. Mi móvil vibró. Mensaje de mi madre. ¿Vendrás a cenar esta noche? Tu hermana quiere contarte algo. Esa noche la mesa estaba servida como siempre. Mantel de flores, vino barato, pan caliente. Mi hermana evitaba mi mirada, y mis padres conversaban como si nada. Recibí una llamada del banco, dije, rompiendo el silencio. Mi padre dejó el tenedor. Marta necesitaba ayuda para comprar la casa. Era cuestión de tiempo que lo supieras. ¿Y decidieron falsificar mi firma? Pregunté. Mi madre intervino con tono conciliador. No lo veas así. Era para la familia. Tú siempre has sido la que mejor maneja el dinero. Sabíamos que no dirías que no. Y por eso ni me lo pidieron. Marta finalmente habló, casi en un susurro. No podía perder la oportunidad. El banco exigía un cotitular, y tú eras la única opción. No respondí. Me serví más vino y escuché cómo intentaban envolver la ilegalidad en palabras suaves. Necesidad. Confianza. Solo un papel. Cada frase era un clavo hundiéndose más profundo. Al final de la cena, me levanté. No vuelvan a hablarme de confianza. En el coche, de regreso a casa, repasé cada detalle. La firma falsa, la copia de mi DNI, el tono condescendiente de todos. No había gritos ni insultos, pero el daño estaba hecho. Me quedé estacionada frente a mi edificio, las manos en el volante. Por primera vez, no pensé en cómo arreglarlo sin herir a nadie. Pensé en cómo tomar el control. La pregunta llegó sola, nítida, inevitable. ¿Cuándo dejé que creyeran que podían usarme así? Las horas siguientes a la cena fueron un desfile de escenas en mi cabeza, como si alguien rebobinara mi vida familiar y pausara en momentos que antes parecían inofensivos. La vez que me pidieron solo firmar un papel para agilizar una beca de Marta. El préstamo a mi padre, por un mes, que tardó 2 años en volver. El acceso que siempre tuvieron a mis carpetas de documentos porque yo no tenía nada que ocultar. Esa mañana, en lugar de ir directamente al trabajo, pasé por la sucursal del banco otra vez. Necesitaba ver todo el expediente. El gerente parecía incómodo al verme. Solo puedo mostrarle copias, dijo, extendiendo una carpeta. Pasé hoja por hoja. Solicitud de hipoteca, extractos de ingresos, mi supuesta declaración de conformidad. Incluso había un documento en el que, teóricamente, renunciaba a cualquier objeción futura. La firma era buena, pero las curvas de la R no eran mías. ¿Quién presentó estos documentos?, pregunté. La solicitud se hizo por un intermediario inmobiliario. Aquí está el nombre. Lo anoté y salí. No llamé a nadie.
No les daría la oportunidad de inventar una nueva versión antes de que yo entendiera todo. Esa noche, evité contestar las llamadas de mi madre. En lugar de eso, busqué en Internet al intermediario. Fotos en redes sociales, publicaciones de ventas, un par de artículos en prensa local. Nada especialmente útil, salvo una imagen en la que aparecía en la inauguración de la casa de Marta, copa en mano, junto a mis padres. Me quedé mirando esa foto mucho rato. La naturalidad de sus sonrisas, la ausencia de culpa. Me di cuenta de que, para ellos, yo no era una persona con límites. Era un recurso. Volví a recordar la cena. El modo en que mi padre habló de la casa como si ya fuera un logro compartido. El tono suave de mi madre, cubriendo la manipulación con frases de cariño. El silencio de Marta hasta que sintió que el terreno estaba seguro. Me debatía entre confrontarlos de inmediato o esperar. Parte de mí quería irrumpir en la casa y exigir la anulación de todo. Pero otra parte, una que empezaba a crecer rápido, entendía que la rabia inmediata era un arma de un solo uso. Si quería ganar de verdad, tenía que dejar de actuar como la hija obediente que resuelve problemas en silencio. En el silencio de mi salón, con el expediente abierto sobre la mesa, empecé a pensar distinto, no en cómo deshacer lo que hicieron, sino en cómo usarlo. La última llamada de la noche fue de un número desconocido. Contesté. Sé lo que hicieron, dijo una voz masculina, y puedo ayudarte a que el banco deje de verles a ellos y empiece a verte a ti. No pregunté su nombre, solo respondí. Mañana, 9 de la mañana. Cafetería frente al mercado. Colgué y me quedé mirando las luces de la ciudad. Por primera vez, no sentí el impulso de justificarme. Sentí que empezaba una partida distinta. Llegué a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en la esquina, con la espalda contra la pared y vista directa a la puerta. El camarero me dejó un café que se enfriaba rápido en la taza, mientras yo observaba a cada persona que entraba. A las 9 en punto, apareció un hombre de unos 40 años, traje sin corbata, maletín gastado. Me miró como si me conociera de siempre y se sentó sin pedir permiso. Me llamo Álvaro, dijo. Trabajo con reestructuración de deuda. Y, si quieres, puedo convertir tu problema en una ventaja. Lo escuché en silencio. Me explicó que, cuando una hipoteca entra en mora, el banco puede vender la deuda a un tercero. Ese tercero se convierte en el nuevo acreedor, con todos los derechos que antes tenía la entidad. Puedes ser tú ese tercero, concluyó. Fruncí el ceño. ¿Y cómo se supone que voy a convencer al banco de que me la venda a mí? No serás tú, será una sociedad de papel. Una LLC, discreta, sin tu nombre en ningún documento público. Sacó de su maletín un par de folios y un esquema. Todo parecía tan limpio que resultaba casi inquietante. Si lo hacemos bien, ellos seguirán pagando sin saber que tú eres la dueña de su deuda. Y si dejan de pagar, tendrás el control del activo. Sentí un escalofrío. No porque fuera ilegal, no lo era, sino porque significaba aceptar que el vínculo familiar ya no era mi prioridad. Acepté. Álvaro comenzó a moverse rápido. Ese mismo día creamos la sociedad, con un nombre anodino que no llamara la atención. Horizon Capital, S.L. Firmé los papeles como administradora única, usando una dirección que no tenía relación conmigo. Esa tarde volví al banco, no para reclamar, sino para escuchar. El gerente, convencido de que yo era solo una cotitular molesta, me soltó más información de la que debería. Si las cuotas siguen atrasándose, tendremos que colocar la deuda en el mercado secundario. No pregunté fechas. No hice comentarios. Solo asentí, como quien se resigna. Pero por dentro estaba haciendo cuentas. Si los plazos seguían así, en 2 o 3 meses podría ejecutar la compra. En casa, abrí la carpeta con las copias falsificadas. Ya no las veía como pruebas de una traición personal. Ahora eran la llave de una puerta que podía cerrar desde dentro. Esa noche llamé a Laura, una abogada que había trabajado conmigo en otros asuntos. Necesito blindar todo, le dije. Que nadie pueda vincularme con la sociedad.
¿Problemas familiares?, preguntó. Oportunidades, respondí. Pasaron las semanas y yo observaba todo desde la distancia. Marta me enviaba mensajes cortos, casi automáticos. ¿Cómo estás? O tenemos que hablar. No respondía. En cambio, seguía registrando cada movimiento financiero relacionado con la hipoteca. Un día, Álvaro me envió un correo con un asunto breve. Momento. Dentro, solo había un archivo. El informe del banco confirmando la venta inminente de la deuda. Recuerdo haber cerrado el portátil y mirado mi reflejo en la ventana. Ya no veía a la hermana ingenua que firmaba por ayudar. Veía a alguien que había aprendido a usar el lenguaje de quienes creen que tienen el poder. La traición había dejado de doler. Ahora era un activo, y yo estaba lista para cobrarlo. La compra se cerró un martes por la mañana, sin testigos y sin ceremonias. Álvaro me envió un mensaje con una sola palabra. Hecho. Horizon Capital S.L. aparecía ahora como titular de la hipoteca de la casa de Marta. El banco había transferido todos los derechos de cobro, junto con las cláusulas de ejecución en caso de impago. Todo legal, todo limpio. Y todo en mis manos. No sentí euforia. Sentí algo más sólido. Control. La primera semana no hice nada. Dejé que las cuotas atrasadas siguieran acumulándose. Revisaba cada vencimiento desde una cuenta de correo creada solo para este fin. Marta no sospechaba nada. Seguía creyendo que trataba con el banco. Al 10º día, envié la primera carta de Horizon Capital. Era cortés, precisa y fría. Notificación de mora. Plazo de 15 días para regularizar la deuda. Advertencia de posibles acciones legales. Las llamadas comenzaron 2 días después. Primero mi madre. Cariño, tu hermana está muy preocupada. El banco. Bueno, dicen que la situación es grave. No es mi problema, respondí y colgué. Luego Marta. Necesito hablar contigo. Urgente. Estoy ocupada. Cada llamada ignorada era un recordatorio de que, por una vez, yo marcaba el ritmo. A las 3 semanas, la mora ya superaba el límite contractual. Envié la segunda notificación. Inicio de proceso de ejecución. Esta vez, el tono era más duro, con plazos cerrados y las cifras exactas que debían pagar. Esa noche, mi padre me escribió un mensaje largo, lleno de apelaciones a la unidad familiar y recuerdos de sacrificios pasados. Lo leí entero y lo borré sin contestar. Sabía que vendría el siguiente movimiento, un intento de reunión de paz. Y llegó. Un correo de mi madre. Ven a cenar el domingo. Hablemos como familia. Acepté. No por reconciliación, sino porque era el momento de mostrarles que el terreno ya no les pertenecía. El domingo por la noche, mientras me vestía, repasé mentalmente cada documento, cada plazo, cada derecho que había adquirido. Ya no iba a esa mesa como hija o hermana. Iba como acreedora, y ellos todavía no lo sabían. La mesa estaba puesta como siempre, mantel limpio, platos alineados, olor a guiso recién hecho. Todo cuidadosamente normal, como si el peso de una ejecución hipotecaria no estuviera flotando sobre nosotros. Marta fue la primera en romper el hielo. No sé qué pasó con el banco, pero dicen que ahora es otra empresa la que tiene la hipoteca. No me contestan. No es otra empresa, la interrumpí. Soy yo. El silencio fue instantáneo. Mi padre dejó el cuchillo en el plato. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Compré la deuda. Todo lo que le debías al banco, ahora me lo debes a mí. Marta se echó hacia atrás, incrédula. ¿Esto es una broma? No. Y tienes 2 opciones. Pagar la deuda en el plazo que marca el contrato o entregar la casa. Mi padre intervino alzando la voz. Es tu familia. No puedes hacer esto. Puedo, y lo estoy haciendo. Mi madre intentó suavizar el tono, como siempre. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Una rebaja, más tiempo. Mis condiciones son claras. O el pago completo, o la cesión voluntaria del inmueble, o un contrato de alquiler bajo las tarifas de mercado.
Marta golpeó la mesa. ¿Y todo por qué? ¿Por dinero? No, por límites. El resto de la cena fue un campo minado de reproches y súplicas. Mi padre habló de honor y vergüenza, mi madre de traición, Marta de hermandad rota. Yo respondía solo cuando era necesario, con frases cortas, sin subir el tono. Cuando se dieron cuenta de que no iba a ceder, el ambiente se enfrió. Terminamos el postre en silencio. Antes de irme, dejé sobre la mesa una copia de la notificación oficial de ejecución. «Tienen 15 días», dije, y me levanté. En el pasillo, escuché cómo mi madre susurraba algo y mi padre golpeaba la mesa con el puño. No me giré. Al salir a la calle, respiré hondo. No sentí culpa, no sentí alivio. Solo la certeza de que, esta vez, el desenlace no dependía de ellos. El juego había cambiado, y yo era quien escribía las reglas. Pasaron los 15 días sin un solo pago. Ni una transferencia parcial, ni un intento de negociación formal. Solo mensajes intercalados entre súplicas y ataques. Por favor, no nos quites la casa, seguido al día siguiente por eres igual que un prestamista sin alma. No respondía ninguno. Álvaro me llamó el día que vencía el plazo. «Listo para ejecutar», dijo. «Hazlo». El procedimiento se movió rápido. Como acreedora, notifiqué la intención de subasta en caso de no recibir pago. El documento, con sello y firma electrónica, viajó de forma fría e impersonal a la puerta de su casa. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y escuché la voz de Marta, quebrada. «Nos vas a dejar en la calle. Tú me dejaste en una hipoteca que no era mía. Eres mi hermana. Y tú firmaste en mi nombre». Silencio. Luego un sollozo. Y el clic de la llamada cortada. Álvaro me sugirió esperar un último movimiento por su parte. Y llegó. Un abogado de la familia me contactó para proponer un pago parcial a cambio de detener el proceso. Rechacé sin vacilar. Solo acepto la deuda completa o la entrega de llaves. La mañana de la reunión final con su representante, llevé conmigo todos los documentos: la compraventa de la deuda, los registros de mora, las notificaciones enviadas. Sabía que legalmente no había escapatoria. El abogado, un hombre mayor con gesto cansado, se sentó frente a mí. «Su familia está dispuesta a ceder la propiedad si usted se compromete a no perseguirles por falsificación». «Acepto», dije, antes de que terminara la frase. Firmamos en 20 minutos. Las llaves pasaron de su mano a la mía, envueltas en un sobre. Fue un acto tan simple que contrastaba con todo el peso emocional que había detrás. No regresé sola a casa. Fui directamente a la notaría con Álvaro. Allí, firmamos la transferencia del inmueble a un nuevo titular: el Fondo Beca Aurora, una entidad que había registrado días antes en honor a mi abuela. Los ingresos del alquiler del inmueble financiarían becas para mujeres jóvenes que estudiaran finanzas. Cuando el notario cerró el expediente, sentí algo distinto a la victoria. Era una forma de cierre, el uso de una traición para construir algo que ellos jamás podrían reclamar como suyo. Esa misma noche, Marta me envió un último mensaje. «Supongo que esto es un adiós». No lo contesté. En los días siguientes, la casa fue inspeccionada, limpiada y puesta en alquiler. Las solicitudes comenzaron a llegar rápido. La ubicación era buena y la propiedad estaba en perfecto estado. Todo lo que había sido un punto de dolor se transformaba en un activo útil y controlado. Mientras revisaba los primeros contratos de arrendamiento, comprendí que mi relación con la familia no iba a ser la misma. No porque yo la hubiera roto, sino porque ahora existía un límite claro, inamovible. Ese límite llevaba mi firma. Y esta vez sí era auténtica. El contrato de arrendamiento se firmó un viernes por la mañana. La nueva inquilina, una mujer joven con una carpeta llena de papeles, me dio la mano con firmeza. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo. «Cuídalo». «Es un buen lugar», respondí. Al cerrar la puerta detrás de ella, el silencio de la casa fue distinto. Ya no olía a guiso de mi madre,
ni a perfume barato de Marta. Ahora olía a pintura fresca y madera encerada. Esa tarde recibí una invitación inesperada. Un almuerzo para hablar, firmado por mi madre. Dudé, pero acepté. Quería ver qué quedaba después del terremoto. Nos encontramos en un restaurante discreto, lejos del barrio. Mi madre intentó una sonrisa. «Tu padre no quiso venir», dijo. «Marta tampoco». Lo imaginaba. Durante la comida, habló de recuerdos, de la infancia, de mi abuela Aurora. Nunca mencionó la casa, ni el dinero, ni la deuda. Parecía un intento de reconstruir un puente, pero sin reconocer el incendio. Al despedirnos, me abrazó con fuerza. «Sigue haciendo lo que creas correcto», susurró. No supe si era bendición o rendición. Esa noche, al revisar la cuenta del fondo y ver el primer ingreso del alquiler, entendí que la historia estaba cerrada para mí, no para ellos. Yo ya no era la hija confiable que podían usar. Era la dueña de mis recursos, de mi nombre y de mis límites. La lluvia golpeaba los ventanales de mi nuevo piso. En la mesa del salón, junto a una taza de té humeante, descansaba el contrato del segundo inmueble que el Fondo Beca Aurora estaba a punto de adquirir. Me levanté y abrí la puerta del balcón. El aire fresco traía olor a tierra mojada y un murmullo lejano de la ciudad. Desde allí podía ver, a lo lejos, el tejado rojo de la casa que había pertenecido a mi familia. Ahora era solo una dirección en un expediente, una línea en un balance. No sentí nostalgia, solo una calma extraña, como si el tiempo se hubiera puesto en orden. Entré de nuevo y me senté frente al escritorio. En un portarretratos, la foto de mi abuela Aurora sonreía, ajena a todo lo que había pasado. Toqué el borde del marco. «No fue venganza, abuela», murmuré. «Fue poner las cosas en su sitio». Fuera, la lluvia seguía cayendo, constante, como si borrara las huellas de todo lo anterior. Abrí el ordenador, revisé los documentos pendientes y continué trabajando.